Cada Ahora vez que escucho Recording in Progress me acuerdo de Miguel Fo. Bueno, ahora formalmente, bienvenidos a todos. Vamos a destacar acá, a ver si sale el destaque y destacar. Quiero destacar acá también a Susi. Bueno, no me deja, así que ahí está, vamos a dejarlo así. Queremos agradecerles, darles la bienvenida, que estén hoy compartiendo con nosotros una propuesta muy diferente al Patio del Oeste virtual del mes pasado. El mes pasado eran 3 en 3, 3 minutos para contar un cuento. Hoy nos fuimos al otro lado, por eso somos 5 narradores nada más. Hoy nos fuimos al lado de cuentos que necesitan y llevan su tiempo. Así que prepárense el tecito, prepárense un mate, prepárense Acomódense en bien. sus lugares, eso, para poder disfrutar de estos cuentos, esos cuentos que uno amasa y necesitan darse eh, los minutos necesarios para desenmarañar esas historias. Eso Así que no tenés que cortar, no, achica un poquito más, achicale un poquito más, achicale un poquito y más. estás con el cronómetro que te pasás, o cuando vas a algunos encuentros de narración que te sale una bruja y te saca del escenario, ¿viste? Una caperucita roja. Claro, claro. Así que vamos hoy a disfrutar de estos cuentos que llevan su tiempo. ¿Querés empezar a presentarse? Sí. Ah, Sí, vamos a pedirle, sí, por favor, si cerramos todos los sí, micrófonos. por favor. Ahí ¿Sí? está. Y bueno, vamos a presentar a nuestro primer narrador de la zona oeste, Fabián Escopa. Cuando era chico, yo vivía en Guaminí, un pueblo de la provincia de Buenos Aires. Me juntaba mucho con mi amigo el Cholo, y a veces de aburrido que estábamos, nos poníamos a jugar a hacer bromas telefónicas, que en aquella época le decíamos cachadas. No sé si se acuerdan. Empezamos siendo chicos, cuando los teléfonos eran negros, pesados, a disco y del Estado. Las primeras bromas telefónicas se las hacíamos a víctimas que se apellidaban Gallo. No sabíamos bien por qué, pero era así. En la guía telefónica del pueblo había 5 gallos y los llamábamos a todos, a uno por uno. Hola, ¿con lo de Gallo? Sí. ¿Está Remigio? Acá no vive ningún Remigio. Uy, disculpe, entonces me equivoqué de gallinero. Y cortábamos y nos matábamos de risa. Eran bromas inocentes, lograban solo una carcajada limpia. No producíamos grandes problemas a las víctimas. Pero con el Cholo necesitábamos mejorar, ir afinando nuestra maldad. Y mejoramos. Sí, teníamos 11 años y nos había llegado el dato de un vecino para llamar. Era un vecino, un hombre mayor, que insultaba todo el tiempo y no cortaba nunca, así que era ideal. Solo teníamos que decir la palabra clave. Hola, ¿sí? ¿Hablo con lo de Toledo? Sí. ¿Se encuentra Cornetita? Esa era. Esa era la palabra clave para que Toledo, que tenía la voz aguda y estridente, empezara a insultarnos con todo tipo de puteadas y no paraban en un minuto. Nosotros con el Cholo compartíamos el auricular y nos imaginábamos a Toledo, no sé, en su cocina, en calzoncillos con los cachetes rojos de bronca. Y cuando ya se iba calmando al tiempo, solo teníamos que decir, pero no se enoje, cornetita. Y ahí empezaba de vuelta. Pero bueno, ya con el Cholo íbamos creciendo y ya nos aburríamos un poco de los gallos y toledos invisibles, que eran solo voces al otro lado del tubo. Y empezamos con las cachadas
en 3 dimensiones. Necesitábamos ver a nuestras víctimas. El pelado que estaba enfrente tenía un negocio de alfombras. Y a las 7 de la tarde el tipo ya se preparaba para cerrar el negocio sin haber vendido nada. Se acercaba adelante a bajar la persiana metálica pesadísima. Ya cuando casi estaba terminando, nosotros lo mirábamos y lo llamábamos por teléfono. El pobre hombre, con tal de no perder una posible venta, la volvía a levantar y se iba al fondo a atender ya sin un hilo de aire. Alfombras Pontoni, buenas tardes, y le colgábamos. Él volvía al frente de vuelta a bajar la persiana y nosotros repetíamos la maniobra. Alfombras Pontoni, buenas tardes, y volvíamos a colgar. Siempre colgábamos. Pero un día la tecnología nos jugó una mala pasada. Cuando lo llamamos, el tipo sacó entre sus ropas un mamotreto con una antena. El desgraciado se había comprado un inalámbrico. Bueno, ya con el Cholo tendríamos ya 16, 17 años y estábamos recancheros, nos sentíamos genios de las cachadas. Y creo que fue esto lo que nos hizo tocar fondo. Sí, me acuerdo que corría el año 88, porque ya existían los relojes digitales para cronometrar nuestras hazañas. Así que con el Cholo empezamos a jugar a tratar de mantener conversaciones telefónicas el mayor tiempo posible con nuestras víctimas. El procedimiento era sencillo: tirábamos unos dados y, manteniendo por supuesto el prefijo de Guaminí, llamada local, llamábamos a cualquier número que resultara de la combinación de los dados. El tiempo corría desde el hola de la persona que atendía hasta el clic cuando cortaba. Esa noche mis viejos no estaban en casa, así que nos despachamos a gusto. El tema era ver quién lograba mantener una conversación de la nada el mayor tiempo posible. Arrancó el Cholo y logró un tiempo increíble. Habló 17 minutos, 12 segundos con una mujer a la que la paseó por todos lados. Le dijo que hablaba de la tintorería, el Cholo, hablaron de planchado en seco, hasta cantaron un tango a dúo. No, el Cholo hizo lo que quiso. Me iba a resultar bastante difícil poder superar el tiempo de él. Cuando me tocó a mí, mi turno, bueno, el Cholo con el cronómetro en la mano me miraba todo cancherito, hasta que una vieja dijo hola, y ahí empezó a correr el segundero. Yo había adoptado una técnica, que era la de poner una voz estándar, neutra, para que fuera mi víctima la que dijera mi identidad y yo así seguirle la corriente. Esa noche utilicé esa técnica y fue la última vez en mi vida que hice una broma telefónica. Cuando dije hola, la vieja preguntó quién hablaba. ¿Cómo quién habla? Lo que faltaba. Ya ni de mi voz, ¿te acordás? Yo necesitaba darle un tono familiar. No sé, que pensara que podía ser un sobrino, un ahijado, que hacía tiempo no veía. No sé, ¿con quién quiere hablar? Con vos, no te hagas la boludona. Era una jugada fuerte. Nadie del entorno, muy poca gente del entorno de una vieja le puede decir boludona. Pero bueno, si quería superar el tiempo del Cholo, yo tenía que utilizar todas mis armas. ¡Daniel! La entonación del nombre me dio 1.000.000 de pistas. Daniel no podía ser un ahijado o un sobrino, porque el grito de la vieja fue estremecedor. Daniel. Daniel tenía que ser un hijo, y posiblemente el único. Y este dato me llevó para otro lado. El hijo debía vivir lejos, y no era de llamar a su madre muy seguido. Todo eso lo pensé en un segundo y me tiré de cabeza. Claro, mamá, ¿quién va a ser? Ay, Dani, Benito. El Cholo que estaba a mi lado me miraba sin poder creer la jugada maestra que me había mandado. Me miraba con admiración.
Y ahora el reloj corría a mi favor. En 5 minutos supe que Daniel estaba casado, que también la relación entre ellos no había sido del todo buena en los últimos tiempos y que Daniel vivía lejos, pero la relación entre ellos no había sido muy buena, por lo menos en los últimos meses, tal vez años. Nene, a papá le hubiera gustado que estuvieses en su entierro. Ay, mamá, la vida no es fácil. Hay heridas abiertas, la cosa no es tan simple. También supe que Daniel estaba casado, que tenía 2 hijos, que el más chico, Carlitos, todavía no conocía a su abuela. También que la ciudad donde trabajaba era Comodoro Rivadavia y que trabajaba en una fábrica de televisores. Cuando iban 12 minutos de conversación y todo apuntaba a poder alcanzar o superar el tiempo del cholo, la vieja empezó a sospechar algo, porque se escuchaba demasiado bien, no se escuchaba esa típica fritura, ¿se acuerdan de las interferencias cuando uno hablaba a larga distancia? Y ahí tuve que improvisar. Pero, nene, dime, ¿por qué te escucho tan cerquita? Es que estoy acá, mamá, en la terminal. Yo mismo me sorprendí de mi crueldad, de mi falta de escrúpulos para ganarle la competencia al cholo. Del otro lado del tubo, silencio, y en un momento el llanto contenido de la vieja. Lo mira el cholo, estaba pálido, no sonreía. Le pregunté qué tiempo llevaba. 16 minutos. No, no, vieja, viejita, no, no llores. Es que, nene, no es el sueño que venís de noche y que no pasás por casa. No, ma, no, es la primera vez, te lo juro, pero no quería pasar así, por eso te llamé antes. Bueno, bueno, dale, cortá, cortá y vení rápido que quiero verte, hijo, dale. 17 minutos, pero todavía faltaba algo más. Y ahí me invadió la maldad. Sentí que no era yo el que hablaba. Sí, viejita, escúchame, tengo que hacer algunas cosas, pero y ya voy para casa. Escúchame, ma, no me haces canelones. Oh, tengo un hambre. Pero sí, mi amor, yo te hago. Vos sabés, vieja, siempre extraño tus canelones. Pero sí, nene, dale, pero vos terminá todo y apurate que quiero verte, mi amor. Yo ya me pongo a hacerlo. Dale, chao, 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 mamá, chao, chao, querido. Ay, estoy toda temblando. Y cortó. Nos miramos con el cholo, él ya no me miraba. Supongo que no quería verme la cara. Ni siquiera se acordó de apagar el cronómetro, así que tampoco supimos quién había ganado. Nos quedamos un rato largo en silencio. Media hora más tarde entendimos que en alguna parte de Guaminí había una casa, que en esa casa había una mesa y que sobre esa mesa ya humeaba un plato caliente. En ese momento supimos que nuestra adolescencia duraría hasta que se enfriaran los canelones de Daniel. Ay, Fabián, qué ¡Wow! cuentazo. ¡Wow! ¡Qué cuentazo! El cuento, bueno, Sí, es de Hernán excelente. Casiari y se llama Canelones. Gracias. Bueno, gracias. Hermoso, hermoso. Vos. Bueno, ahora vamos conmigo. A Ramírez lo conocí en un cumpleaños. Cuando lo vi, supe que era amor, el amor de mi vida, porque fue amor a primera vista. Él estaba en el otro lado del salón, donde yo estaba, y me miraba fijamente, no me sacaba los ojos de encima. Él se acercó y nos pusimos a charlar. Lo primero que le
Lo primero que le miré que me llamó la atención fue ese pelo rubio, finito, peinado con raya al costado. Tenía los ojos negros, negros y opacos, como, como cartera vieja. El bigotito cortado 2 milímetros sobre el labio superior, que se lo cortaba con una tijerita de plata que le había regalado la madre. De eso me enteré después. Sus dientes eran blancos, blancos como perlas, y su sonrisa era una sonrisa de cosas feas, sonrisa de hacer cosas feas. Nos juntamos pronto, enseguida. Una tarde, mientras estábamos tomando mate en el patio de la casa, me dijo, ¿sabe qué? Nosotros tenemos unos puentes que nos unen, pero hay que tirarlos abajo, esos puentes. Entonces el domingo que estaba en casa, tomó toda nuestra ropa y la prendió fuego. A partir de ese momento anduvimos siempre desnudos. El tema era el miedo que tenía yo de que viniera alguien a visitarnos y nos viera haciendo los quehaceres del hogar sin ropa. Lo único que me había quedado fue un trajecito que usaba para ir los domingos a misa. Eso sí, me lo ponía muy tempranito y salía a hacer las compras y a pagar las boletas, pero tenía que volver rápido, antes que Ramírez se despertara, porque a él lo volvía loco verme vestida. En realidad, Ramírez no tenía malas intenciones, era un poco exagerado en algunas cosas. Siempre se lo dije a mi hermana. Lo que pasa es que él era un loco del amor, un romántico empedernido. Por eso estoy seguro que no fue ella la que hizo la denuncia a la comisaría. No, seguro que fue Marita, la de la esquina, porque mis vecinos son todos unos chusmas. Cuando los oficiales golpearon la puerta de casa, mientras me ponía el trajecito, le dije a Ramírez, menos mal que no quemaste este, ¿no? ¿Todo bien, señora? Sí, oficial, todo perfecto, maravilloso. Mientras yo lo observaba con el rabillo del ojo, a Ramírez que le estaba abriendo la puerta a la jaula de los cardenales. Él decía que yo pasaba demasiado tiempo con esos bichos, que tenía que usarlo para mirarlo a él, solamente a él. Otro día sentados en el sillón de casa, mirando la tele, fue un jueves, y sé que era un jueves porque es el día que pasa el sodero. Lo atendí detrás de la puerta, fingiendo una gripe galopante. Cuando volví a sentarme en el sillón a ver la tele, noté que Ramírez estaba muy silencioso. Cuando lo miro, él me estaba mirando con esa mirada fija. Usted pasa demasiado tiempo mirando televisión. Ese tiempo tendría que usarlo para mirarme a mí. Entonces puso su sonrisa, esa sonrisa de hacer cosas malas, y se levantó y salió corriendo. ¿A dónde va, Ramírez? ¿A dónde va? Fue hasta el galponcito y volvió con la caja de herramientas. Ramírez me va a decir para qué quiere eso. Él seguía con su sonrisa. Abrió la caja y sacó el mazo y empezó a pegarle al televisor. Y le pegó, le pegó, le pegó hasta que no quedó nada. Yo me enojé tanto que me fui a encerrar a la pieza. Él tuvo que salir a la calle envuelto en una frazada a sacar todo el desastre que había hecho. Yo me quedé dormida leyendo un libro. Me despertó el calor y cuando quise sacarme el pelo que tenía sobre la cara,
me di cuenta que Ramírez había aprovechado, mientras yo dormía, a coser mi mano a la de él. Ay, Ramírez, usted tiene cada ocurrencia, mire. Y nos levantamos y fuimos a la cocina. Él quería que le hiciera una torta de banana, que era su preferida. Yo pensaba cómo iba a hacerle la torta, pero bueno, al final me la arreglé. Y así pasaban los días y salíamos a hacer las compras. Yo con mi trajecito y él envuelto en una frazada vieja. Los vecinos nos miraban, las cosas que habrán dicho de nosotros. Hasta que un día decidí que no iba a salir más, que ya no quería seguir saliendo a la calle, y se lo dije. Oh, cuando se lo conté a Ramírez, se puso tan contento que se pasó cantando toda la noche, toda la noche. Y así anduvimos haciendo las cosas de la casa y yo cocinando arroz, porque ya no nos quedaba nada. Un día en la cocina, mientras yo revolvía el agua del arroz, pensaba en cuántas recetas podría hacer, y a esta altura ya solamente con arroz, ni verduras ni nada. ¿En qué está pensando que no me mira? Ay, Ramírez, mire, le digo la verdad, así no podemos seguir. Entonces él puso su sonrisa, esa sonrisa. Usted acaba de romperme el corazón, mire. No, 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 Ramírez, no, no me entienda mal, no. Lo que yo le quiero decir es que lo único que nos queda es este paquete de arroz. Ya no hay más nada para hacer de comer. Bueno, negra, no te hagas problema. Cambiate que nos vamos a comer afuera. Eh, ¿Afuera donde? ¿Al patio? O sea, ¿vamos a sacar las silletas? Pero no, no. Nos vamos a comer a un restaurante. Elegí el que vos quieras. Y bueno, y nos pusimos contentos. eh, Porque era lo único que teníamos para ponernos. El tema era que yo tenía el trajecito de salir de los domingos, que me quedaba apretado, sí, me quedaba, pero bueno. Y yo le dije, ¿y usted qué se va a poner, Ramírez? Vos no te preocupes. Y buscó en el fondo de un cajón una remera de fútbol y un short que usaba cuando tenía 15 años, que le quedaba chico. Y bueno, fuimos a tomar el colectivo. Hacía un calor terrible. Teníamos la ventanilla abierta. Y en un momento yo empecé a mirar sin que Ramírez se diera cuenta y vi que las otras parejas que estaban en el colectivo nos miraban. En un momento un mosquito entró por la ventanilla y me picó una teta. Y yo empecé a rascarme, pero no me di cuenta que agarré la mano con la que estaba cosida él. Escuchame una cosa. Por favor, quédate quieta que me estás haciendo pasar vergüenza. Pero a vos te parece. Abrí la cartera y saqué la tijerita. Y de un solo tijeretazo me descosí. Me paré y bajé del colectivo. ¿A dónde vas? Desde abajo del colectivo le hice con una mano y con la otra. Hace 6 meses que no lo veo a Ramírez. El otro día vinieron Marita y Juan a visitarnos. Marita estaba envuelta en una cortina de esas que venden los chinos, esas ordinarias, y Juan en una colcha vieja también. Ella me dijo, llámalo a Ramírez, vos ya estás grande, no podés andar por la vida como una descosida cualquiera. ¿Qué van a pensar los demás? Y me quedé pensando, este domingo vienen mamá y papá a visitarme.
Ellos hace 35 años que están cosidos y son tan felices. Ah, y bueno, levanté el teléfono y lo llamé a Ramírez. Él me dijo que iba a volver solamente con dos excepciones. Que yo me tenía que coser la mano y también un pie. Le dije que estaba loco y agarré y le colgué. Pero, para ser sincera, le mentí, porque hoy junté todos mis zapatos y los tiré en el container de la esquina. Hermoso, Susi. Qué linda. Bueno, este cuento es Ramírez de Juan Solá. Hermoso, hermoso, Hermoso. hermoso. Genial. Y ahora vamos a escuchar a Ale. Gracias, Su. Ahora te voy a destacar. Antes quiero leer que le pusieron por chat a muy bueno, como siempre, a Fabián y aplausos. Así que para que se lleve esos comentarios tan lindos. Eh, qué cuentazo, felicitaciones Fabián y Susi. Excelente Sí, Susi. Qué lindo, hermoso. Bueno. muy genios mis compas. Sí. Acá te tengo, vamos a destacar para todos. Todo tuyo, Ale. La Irene llegó al pueblo una tarde que llovía a mares. Nosotros la fuimos a buscar con la Elsa en la camioneta de la municipalidad. Cuando la vi, sentí que ya la conocía. De cara no era muy linda que digamos, pero tenía un cuerpo que todas envidiamos y una sonrisa como de niña. Soy la profesora de cerámica, dijo. Y metió el bolso atrás en la camioneta como si el lugar lo hubiéramos dejado para ella. El delegado le prestó una casa al final del pueblo, porque ya daba un curso que duraba unos meses. Nosotros con Elsa se la limpiamos. Y un día ella nos agradeció y nos dijo que nos invitaba a comer. Yo dudé si iba o no, porque no sabía de qué iba a hablar con ella, pero dije que sí porque es de mala educación, decir que no. La Elsa no pudo ir porque se le enfermó el Andresito y cada vez que pasa eso, el Carlos, que el marido la faja. La pobre cada vez que le pasa algo así viene a casa llorando, con los ojos como compota, porque el bruto le deja el cuerpo como un mapa de la paliza que le da. Y encima se da el lujo de andar con otras mujeres. El Carlos es policía. Yo no lo quiero mucho porque ellos se creen que porque tienen un arma pueden hacer lo que quieren. Y lo que dice la Elsa es cierto también, él es guapo, tiene razón. Y el uniforme tira, dice la Elsa. Así que fui yo a la casa de la Irene. Ese día ella preparó una carne al horno y yo llevé un vino. Casi me arrepiento llevar un vino, porque llevar un vino a la primera vez que uno conoce a alguien en medio de borracha. Pero le dije, tome, y tómelo usted en alguna ocasión especial. Ella me miró y me dijo, esta es una ocasión especial, Elvira, y no me trates de usted que me haces vieja. Y a partir de ese día nos hicimos tan íntimas. Yo me la pasaba todo el día en la casa. A Héctor, que es mi marido, no le gustaba mucho. Se quejaba porque decía que yo me la pasaba yendo y viniendo y que desatendía la casa y los chicos. Y tenía razón. No sé qué mierda tienen que hablar, que las parió. Parece que le dan cuerda. Se lo conté a la Irene. Y ella me dijo, Elvira, me está sobrando una plata. ¿Por qué no te venía a casa y me ayudas con la limpieza? Y a partir de ese día hicimos así. Yo me levantaba temprano, le preparaba unos mates a Héctor, se los dejaba en el taller, me ponía a ordenar un poco la casa, después me quedaba con los chicos, que tomaran la leche, los llevaba para el colegio y de ahí ya me iba para la casa de la Irene. Y pasábamos horas. Mientras yo limpiaba, ella me contaba de sus viajes por el norte, preparaba la arcilla con agua, que tanto le gustaba. Hablábamos muchas horas, a mí me encantaba escucharla porque yo nunca salí del pueblo.
Y una vez hizo un curso para los municipales, así que nos invitó a la Elsa y a mí y fuimos. Y yo hice un jarrón, que todavía lo tengo. Y es el único recuerdo que tengo de ella. La Elsa hizo un cenicero, porque ella y el Carlos fuman como esfuerzo. Y después, cuando se hizo el festejo de los 100 años del pueblo, ella nos invitó y nos pidió que lleváramos los cacharros que habíamos hecho en el taller. Así que vinieron artesanos y gente de todos lados al pueblo. Estuvo hermoso esa noche el festejo. La Irene estaba hermosísima. Tenía un vestido verde, todo ajustado, un escote atrás que le llegaba casi hasta la cola, el pelo rojo y los zapatos rojos también. Los de la comisión la acapararon, que señorita Irene de acá, que señorita Irene de allá. Cuestión que esa noche yo casi no la pude ver. Todos la miraban. El Héctor también la miraba. Y el Carlos se baboseaba con ella y la sacó a bailar. Yo le vi la cara a la Elsa. No tomes más, Elsa, le dije. Y la Elsa juró que no le hablaba nunca más, que no le dirigía más la palabra, porque ella es mujer de palabra, ¿eh? Cuando te dice algo lo hace. Así que, a partir de ese día, la Irene se cortó un poco conmigo y también con la Elsa. Yo casi no la veía. Iba a la casa y nunca estaba. Llegué a pensar que por ahí se escondía para no atenderme. Y cuando me la encontraba en el pueblo, también le iba a saludar y se hacía la distraída, se ponía nerviosa. Decía, tengo una plata para vos en casa, anda a buscarla cuando quiera. Y yo ya casi no la veía y la extrañaba tanto. Una mañana me levanté más temprano que nunca y me abrigué mucho porque había una helada terrible. Le dije a Héctor que me iba a sacar sangre al hospital. Me puse unos guantes también y me fui para el fondo del pueblo, a la casa de ella. Cuando iba llegando, vi que había un auto de la policía bajo un ombú. El Carlos, pensé, y no me equivoqué. En un momento se apagó la luz en la casa de ella, yo me escondí atrás de otro árbol y salió el Carlos como arreglándose los pantalones y ella bamboleándose que parecía que estaba como borracha. Esperé a que él arrancara y toqué la puerta. Me abrió y se decepcionó, se ve porque no se dio cuenta que iba a ser yo. Hola, no te esperaba, me dijo. Entró y yo entré atrás de ella. Y ahí me dio una plata y me dijo que no me iba a necesitar más, que se le habían terminado los ahorros. No la agarré a la plata. Y ella se sonrió y me la dejó arriba de un banquito. Y se fue a terminar unas cosas que estaba haciendo. Estaba mezclando arcilla. Yo me acerqué. Al lado de la mesa había unos cacharros. Estaba el cenicero de la Elsa. Y le dije que no podía creer que nos hubiera dejado así, que me hubiera hecho esto a mí y que le hubiera dejado a la Elsa también de lado. Y ella me contestó algo así como que nosotros las personas en los pueblos nos aferrábamos a los demás como si fueran objetos, que no sabíamos nada del amor. Y yo no sé si fue la palabra amor o qué, pero de pronto me vi agarrándola de las orejas cerca del cuello y le decía que la amaba y que no podía vivir sin ella. Y ella me agarró las manos y me ensució con arcilla la camisa y se rió y me dijo, pero Elvira, ¿te enamoraste de mí? ¡Sos torta! Y yo no sé si fue la palabra amor o qué, pero de repente me vi revoleándole el cenicero y le pegué acá y la lastimé y se cayó al piso y lloraba y seguía diciendo, sos torta, Elvira, sos torta. Y yo le puse un poco de arcilla porque ya no quería escucharla. Y ella me seguía diciendo que yo era torta y se reía y yo le tapaba con arcilla y más arcilla. Hasta que en un momento no gritó más. El Carlos trajo la noticia. A él no le hicieron nada porque es policía y a ella tampoco, pero la regional le estuvo haciendo unas preguntas. Después la largaron, se llevaron el cenicero. Yo anduve unos días tristes, llorando por los rincones, para que no me viera mi marido y tampoco los chicos.
escuchó un doctor que habló en la televisión y que decía que las mujeres hacemos el duelo mientras atravesamos la situación. Y debe ser así, porque yo lloré mucho cuando la Irene me dejó de lado. La camisa que me ensució con arcilla nunca la lavé. La metía dentro del jarrón. Está en el jardín entre unas plantas. Porque si la pongo en el comedor, el Héctor se pone celoso. Preciosa, ¿vale? Gracias. Conté Pueblo Chico de mi autoría. Hermoso. Precioso, precioso. Muchas gracias. Qué lindo contado, además. Hermoso. Mm. Bueno, Bueno, vamos se pichaba la bombara ahora. al próximo cuento. Ahí me destaco a esto. Bueno, siempre es hermoso escucharte. Qué hermoso cuento. Acá le están poniendo. Hermoso. Bueno, ahora nos vamos a trasladar a un libro que tenemos todos o hemos atravesado en algún momento con Las Mil y Una Noches. Dentro de Las Mil y Una Noches hay algunos cuentos y uno de ellos dice que en la antigüedad había un mercader que se llamaba Gloria, muy rico, muy adinerado, muy viejo también, que estaba por morir. Y él pensaba que el mejor legado que le podía dejar a su hijo eran consejos. Entonces lo llamó y llamó a Aliyar. Aliyar, tengo que darte algunos consejos porque estoy por morir. Primero, no te juntes con amistades así porque sí, no te relaciones tanto en la sociedad. Tenés que hacer siempre el bien, pero siempre. No derroches lo que tengas, cuídalo. Siempre escuchá al sabio, pero siempre, por sobre todas las cosas, Aliyar, tenés que ser buena persona. Después de decir esto, el viejo Gloria murió. Aliyar hizo lo que tenía que hacer, comenzó a desarrollar el negocio, se cuidó de todos los males y recordó que uno de los males que le pidió el padre que se cuidara era del vino, porque el vino lo iba a envolver en cualquier situación que él no iba a poder manejar. Al año y un día, Aliyar se olvidó de todos los consejos y comenzó a relacionarse con distintas personas que vivían en esa zona. Comenzó a tomar vino, comenzó a gastar su dinero. Todos eran amigos de Aliyar y él feliz, feliz porque tenía plata, porque era rico hasta que se le terminó todo. Y cuando se le terminó todo, pasó lo que le dijo Gloria. Los amigos se fueron, los que les daban consejos no tenían nada para decirle porque él no lo escuchaba. Quedó pobre, perdió el negocio, perdió su casa, perdió su ropa, perdió hasta la dignidad. Tal era la pobreza en la que quedó Aliyar que un día se dirigió a la plaza para mendigar, para pedir un trozo de pan, para pedir un vaso de agua. Y ahí vio que en el medio de la plaza había mucha gente amontonada. Es que estaba en venta una esclava muy especial, una esclava que la presentaban como la soberana de las luces, la perla de la perla, la virgen pudorosa, la mejor flor del jardín. Y ahí estaba Villar, se escondió, porque empezaron a ofrecer tantos dinares, hasta que uno, un viejo asqueroso, de ojos celestes, un viejo horrible, ofrece 1000 dinares. 1000 dinares. Pero Zumurrud, que era la esclava en venta, dijo que no. Y además empezó a contornearse en la plaza con los tules que le envolvían, con esa mirada de perlas, con ese encanto. Se burlaba del petizo, del de barba azul, se burlaba de todos. Pero no fue vendida a ese viejo asqueroso inmundo llamado Rachidedín.
el que la vendía, le había prometido que solamente iba a ser vendida a alguien que ella quisiera. Y ahí levanta la mirada Sumurrud. Y atrás de todo lo ve a Aliyar. Aliyar era hermoso, blanco como la nieve, de unos ojos negros como el carbón encendido, de un cuerpo que a Sumurrud le encantó. Y le gritó desde la plaza: hermoso mío, quiero ser tu esclava. Y Sumurrud se paralizó ante ese ejemplar masculino para ella. Aliyar bajó la mirada. Sumurrud no podía creerlo. Bajó y se dirigió hacia él y le dijo: quiero ser tu esclava. Y Aliyar tuvo que aceptar y decir que no tenía un peso. Sumurrud tomó 1000 dinares y le dijo: cómprame con 900 dinares y guardemos 100 para vivir nosotros. Y así fue. Compró a Sumurrud por 900 dinares. Y con los otros 100 dinares fueron a una casa, compraron algunos muebles, y ahí le pidió Sumurrud que vaya a Aliyar al zoco y trajera comida, agua, bebida, pero que también trajera una tela enorme, hilos dorados, plateados y de colores, porque ella era experta en hacer alfombras. Sumurrud se pasaba las noches bordando alfombras, y al otro día le decía a su dueño: ve y vende mis alfombras en el zoco, pero con una sola condición: no se lo vendas a nadie conocido, porque estamos perseguidos, porque hemos traicionado, y si nos descubren, nos van a matar. Aliyar fue al zoco, fue a vender las alfombras, pero un día hubo alguien que le ofreció una gran cantidad de dinero, dinero que Aliyar no pudo rechazar, y la vendió a un cristiano desconocido del lugar. Cuando Aliyar se dirigía a su casa, el cristiano lo empezó a seguir. Y Aliyar empezó a sentir temor. Cuando llegó a la puerta de la casa, el cristiano le dice: hermano, ¿tienes un poco de agua, un poco de comida para este cristiano que anda caminando desde el día de ayer? Ahí Sumurrud se escondió. Y Aliyar le dijo: no tengo nada, no tengo comida, no tengo agua. Pero ¿cómo puede ser que un hijo de Alá sea tan desconsiderado? Y ahí Aliyar se dirigió al zoco a comprarle algo de pan y de agua. Cuando volvió rápido le dejó el agua y el pan. Y en una distracción de Aliyar, el cristiano le echó una droga poderosa en el agua. Le convidó, él la bebió y cayó desmayado. Y ahí, en ese momento, ese cristiano, el hermano de Rachideddin, lo llama al viejo asqueroso y lo trae a la casa de Sumurrud. Raptan a Sumurrud, se la llevan a la casa de Rachideddin. Y Rachideddin le dice: vos esclava, esclava desgraciada, me rechazaste. Yo ahora te voy a hacer mía, mía a la fuerza, pero no solamente mía en cuerpo, también te voy a hacer mía en la fe. Y ahí Sumurrud le dijo: no vas a hacer que yo sea tu dueña, y tampoco vas a lograr que yo renuncie a mi fe, a la fe de mi Alá. Y ahí Rachideddin, sin ninguna consideración, le empezó a pegar, la empezó a palear y la dejó tirada en la cocina. Denle un poco de agua. No quería que llegara a morir. Mientras tanto, Aliyar en el pueblo, cuando se despierta así como somnoliento, se da cuenta que Sumurrud fue raptada, sale a las calles y, como es propio de la época, rasga sus vestiduras y comienza a llorar y a gritar por el pueblo preguntando por Sumurrud, y Sumurrud no aparecía hasta que por ahí aparece una vieja, la vieja que se conoce como la Celestina, encantadora, también con unos tules en la cabeza y un gorro precioso, y le dice: Aliyar, deja de llorar y tenemos que buscarla, Sumurrud, pero yo te voy a ayudar. Tenían un plan. Lo único que le dijo a Aliyar es: tenés que ir hoy a las 12 de la noche debajo de la ventana de la cocina donde vive Rachideddin.
La vieja había ido a la casa durante el día y le había dicho a las cocineras que vendía unas joyas y ahí encontró a su Murrut y ahí arregló con ella que a las 12 de la noche tenía que bajar con una soga por esa ventana. A las 12 de la noche, Aliyar va a la ventana de ese castillo, se sienta y de tanto esperar se quedó dormido. Y en ese quedarse dormido aparece un caballo con un tal hombre que lo mira, no entiende la situación, pero lo primero que hace es robarle la ropa, porque era kurdo, uno de los 40 ladrones de Alibaba. Le roba todo. Y cuando estaba por partir, ve que alguien cae de una ventana y se le sienta atrás en el caballo. Zumurrud abraza al kurdo. Ella siente que el cuerpo es diferente, que es más musculoso, pero se entrega porque ya no podía hacer más nada. Y el kurdo galopa, galopa, galopa y llega a la cueva. La tira en la cueva y le dice a la madre, dale de comer y dale agua, porque voy a buscar a mis 40 ladrones y volveremos para pisarle el vientre uno por uno. Zumurrud se quedó ahí tirada. Pasaron algunos días, la vieja le dio de comer, le dio agua, y ella, con sus encantos, se conquistó a la vieja, hasta que, sin que ella se diera cuenta, un día se soltó, se vistió de hombre, tomó un caballo y empezó a correr. Galopó, galopó, galopó hasta que llegó a un pueblo con algo tremendamente raro. Cuando llega al pueblo, la gente se le empieza a poner a los costados, la aplaudían, la veneraban, le decían bienvenido, bienvenido. Su mamá no entendía nada. Y se le acerca ahí uno de los chavales y le dice, bienvenido, nuestro rey. Nuestra costumbre acá es que cuando muere el rey, la primera persona que llega a caballo es nombrado rey de este pueblo. Sumurrú no dijo nada, que era mujer. Entró, todos lo ovacionaron, lo vistieron. Ella pasó a ser él. Comenzó a hacer cosas rarísimas. Empezó a repartir los tesoros, empezó a dar de comer a la gente. Pero lo que no entendían ahí las mujeres, cómo era tan casto ese rey, cómo no quería a ninguna de las mujeres que querían estar con él. Ella, mientras tanto, por las noches, lloraba la ausencia de Aliyar. Pero tuvo un plan. Sabía que estaba buscada por Barsuk, por el kurdo, por Rachidedin. Entonces, en algún momento, iban a llegar a este pueblo. Entonces ella ordenó que una vez por mes se hiciera un banquete en el pueblo y se invitara a todos. Todos tenían que participar del banquete y el que no estuviese iba a ser asesinado y colgado y despellejado. Tal es así que en la primera noche, el primer banquete que se dio, apareció alguien que no era del pueblo. Ese alguien que no era del pueblo comió, tomó agua y se dirigió a una fuente de arroz con leche, con azúcar y miel. Estaba alejado de la mesa, pero tan hambriento, este forastero, fue a comer de ese arroz. Y ahí Sumurrut dijo, tráiganme a ese hombre. Cuando se lo acercaron, le preguntó Sumurrut, ¿quién eres tú? No, yo soy un pobre carpintero. Sumurrut tomó una caja de arena, dio unos dibujos y dijo, el oráculo me está diciendo que estás mintiendo. Maten a este hombre y cuélguenlo en las rejas de la entrada. Y así pasó el kurdo, así pasó Rachidedin, vengándose Sumurrut de todos ellos. Pero su amor no llegaba, hasta que en la última noche, en una de esas cenas, aparece Aliyar. Cuando llega, Sumurrut se dio cuenta que era Aliyar. Le dieron de comer, le dieron de beber, pero Aliyar no se dirigió al arroz blanco, a ese arroz con leche que tentaba a todos. Así todo, Sumurrut dijo, tráiganme a ese hombre.
Sumurrud se lo llevó a su casa, a su habitación. Ella estaba con una bata floja, suave, transparente, y Abichar entra por obligación, porque lo mandaron. Y Sumurrud le dice, tienes que acariciarme. Abichar no entendía cómo acariciar a un hombre. Se negaba. Y Sumurrud le dijo, tienes que acariciarme, es una orden del rey, si no te matarán. Abichar la empieza a acariciar, y cuando la empieza a acariciar, siente los pechos suaves, los muslos pequeños, sin pelos en todo el cuerpo. Y Sumurrud empieza a reírse. Hombre, no te diste cuenta. Y ahí, Abichar la mira, no pudiendo creer que el amor de su vida, esa soberana de las luces, esa perla de las perlas, había vuelto a sus brazos. Y tramaron el último plan. Cargaron un caballo, cargaron una carreta, subieron todas las riquezas del reino, llamaron al soberano del pueblo y le dijeron, un rey hoy no ha muerto, pero un rey se va. Tienen mi autorización para que la primera persona que llegue al pueblo sea nombrado rey. Sumurrud y Abichar se fueron hacia otro pueblo, establecieron su familia, tuvieron los hijos que Alá les quiso dar, enriquecieron a toda la gente que necesitaba y fueron sumamente felices, sin olvidar que Alá en esta última los había bendecido. Precioso, Martita. Como les dije, gracias, como les Genial. decía antes, es una parte de Las Mil y una Noches, una super adaptación del cuento Sumurrud. Bueno, y ahora vamos a nuestra última narradora, nuestra querida Deli, de Córdoba. Vamos a escucharte, Deli. Bueno, ¿se escucha bien ahí? Perfecto, Deli. Les voy a contar 3 historias, pero antes debemos conocer algo. El 13 de octubre de 1977, por un decreto 3155, se prohibió la distribución, la venta y la circulación de un libro de Elsa Bornemann, Un elefante ocupa mucho espacio, destinado a las infancias. Allí se narra la historia de Víctor, un elefante que había declarado una huelga general para lograr la libertad de todos los animales del circo. Dicho de otra manera, habían amordazado a un elefante. Retrocedemos un año, 1976. Durante ese año, las calles empezaron a llenar de carretas negras conducidas por sombras. Los relojes tomaron la costumbre de detenerse muy temprano, porque las calles y la noche eran una combinación impensable. Los gritos de las almas perseguidas se escuchaban con mucha claridad, pero no había atención para prestarles, ni suficiente amor para acudir en su ayuda. Las ventanas olvidaron su propósito, que era el de mirar la vida, y los susurros se transformaron en una manera de pensar. Sin embargo, había gente que leía cuentos. En la primera historia nos encontramos con un padre, Manuel, el padre de Juan. Todas las noches se sentaba al borde de la cama y le leía un cuento. Aquella noche estaba leyendo el cuento del elefante. Pero Víctor, ¿te has vuelto loco?, vociferaba el león entre los barrotes, asomando su hocico. ¿No te das cuenta que el rey de los animales soy yo? ¿Cómo no me has consultado acerca de tu decisión? Y la risita del elefante parecía papel picado, desparramándose por toda la oscuridad. En ese momento el padre cerró el libro y le dijo: Mira, Juan,
no te puedo seguir leyendo, me tengo que ir. No, papá, quiero que termines el cuento. ¿Te gustó el cuento? Sí, me gustó, sobre todo cuando dice eso del papel picado, que la risita del elefante parecía papel picado. Bueno, Juan, alguien decidió que no se puede leer ese libro. Por eso me tengo que ir. ¿Te das cuenta? Juan no se daba mucha cuenta, pero confiaba en su padre. Miró el libro sobre la mesa de luz y se quedó dormido. En la historia segunda que vamos a contar, hay una mujer que no es mala, pero es muy miedosa. Se llama Sandra y es la mamá de Carolina. Una tarde entró en la habitación de su hija y empezó a buscar, a buscar, a buscar. Y la hija le pregunta, ¿qué estás buscando, mamá? Ese libro que te regaló tu tía, es el elefante. ¿Para qué lo querés, mamá? Para quemarlo. ¿Qué? Sí, para quemarlo, para quemarlo. ¿No entendés que el gobierno lo prohibió? ¿Que no podemos leerlo? ¿Que no podemos tenerlo en la casa, en la escuela? Pero es un libro muy lindo. Los animales les gusta estar libres, les gusta la libertad. ¡Ay, ni me hables, ni me hables! La madre tomó el libro y se fue al patio. Tomó un fuentón de lata, lo puso ahí, encendió un fósforo y lo empezó a quemar. No le temblaron las manos ni los ojos. Sentía que estaba cumpliendo con el deber y sentía que tenía cierto poder. Carolina la miraba sin comprender. La madre después se fue hasta la cocina y ella se quedó mirando cómo se incendiaba su libro y se acordaba de cómo vociferaba el dueño del circo. Esto es un disparate, a las jaulas. Y los látigos silbadores ondularon amenazadoramente. En la tercera historia hay una estatua de una muchacha que está sobre un pedestal en una fuente, en un parque donde viven muy cerca Marta y Claudia, que eran primas. Que de un bloque de mármol blanco se logre la figura de una muchacha tiene sus consecuencias, porque de tanto golpear el cincel y el martillo, la piedra se despierta. Alguien la sacó de su sueño y le dio cintura y un peinado con un rodete hacia el costado y unas manos larguísimas y delgadas donde comenzaron a posarse los pájaros. Marta y Claudia se sentaban en un banco siempre a leer. Y Claudia tenía la sensación de que la muchacha de la estatua sobre el pedestal y en la fuente también leía con ellas. Estaban leyendo el libro de Víctor, el elefante. Que un elefante ocupa mucho espacio, eso lo sabemos todos. Pero que Víctor se haya decidido a pensar como elefante, es decir, a tener una idea tan enorme como su cuerpo, eso no lo sabemos. Por eso te lo cuento. Tuvieron que cerrar el libro porque empezó a llover a cántaros, así que salieron corriendo hasta su casa. Al día siguiente, Martita y Claudia se juntaban de nuevo para leer. Eso creía Claudia, pero vio que Martita no tenía el libro en la mano y le preguntó, ¿pero por qué no trajiste el libro? No lo habíamos terminado. Uy, no, mi mamá no me deja, dice que el gobierno lo prohibió y que aparte es peligroso tener libros en la mano e ir por la calle con ellos. Así que traje un elástico para jugar. Claudia miró instintivamente a la estatua y se encogió de hombros. Durante todos esos años, la ciudad se tragó a sí misma. Se metió los puños en la boca para no cantar. Los días parecían como un pizarrón borroneado, donde se podía descifrar apenas algunas palabras como no y el signo menos. Durante todos esos años ocurrieron algunas cosas muy extrañas. Sucedió la ausencia de un padre, el padre de Juan, Manuel.
Él se había dormido mirando el lomo del libro sobre la mesa de luz esa noche, y a la mañana siguiente lo despertaron las voces de los abuelos que estaban en la cocina, y él le pareció muy extraño porque a esa hora nunca los abuelos están en su casa, así que se levantó rápido. Llegó hasta la cocina, su papá no estaba, pero estaba su mamá, que lo abrazó con un fuerte y apretado abrazo, con los ojos llorosos y el alma desgarrada. Y en ese abrazo tan apretado que le dio la mamá a Juan, él percibió, él supo que su papá no iba a volver. Los abuelos le prepararon el desayuno, le dijeron que lo llevarían a su casa. Y mientras Juan estaba armando el bolso, metió el libro ahí y se dio cuenta de que un elefante ocupa mucho espacio, es cierto, pero también un elefante puede caber en un bolso. ¡Qué bárbaro! También ocurrió un dibujo, el dibujo del fuego en el patio de Carolina. El libro que la mamá había arrojado a la hoguera parecía resistirse, se demoraba en rendirse. Era como si los personajes del cuento ofrecieran batalla. Y Carolina se acordaba de que los animales decían, rujan, ladren, maullen, rebunen, como grito de libertad. Ella no quiso ser testigo de la muerte de su libro, entonces alzó la mirada y vio el humo. Y lo vio, allá arriba lo vio, era como un elefante, tenía la forma de elefante, sí, como un elefante verdadero, porque el hecho de que fuera de humo no le quitaba lo esencial. Había un elefante enorme, enorme arriba de su cabeza y orejudo. Cuando la mamá de Carolina la llamó a la cocina, el elefante giró la cabeza, la miró, movió las orejas y se alejó hacia el horizonte. También sucedió una huida. Marta y Claudia se juntaron nuevamente en el parque. Marta traía una soga para saltar y después de muchos tropezones con la soga, Claudia se dio cuenta de que la estatua no estaba más. ¡No está! ¿Qué cosa no está? La estatua no está. Entonces las dos corrieron hacia la fuente. Allí se dieron cuenta que la estatua no estaba, que estaba el pedestal vacío, pero intacto, y que los pájaros se habían mudado a otro barrio. El 10 de diciembre de 1983, mucha gente salió a festejar. Muchos se juntaron en la Plaza de Mayo. Allí fue Juan y llevó a su papá en el alma. Carolina no fue, pero juró y perjuró que el elefante de humo estaba allí. A Claudia no la dejaron. Entonces, en vez de ir a la Plaza de Mayo, fue al parque. Y allí la vio. La vio, estaba sentada. La muchacha de la estatua estaba sentada y tenía un libro en la mano, el libro de Víctor el elefante. Antes sus manos sostenían pájaros y ahora estaban sosteniendo un elefante violeta. Entonces se acercó, se sentó a su lado. La muchacha no le dijo hola ni buenos días, pero giró la cabeza hacia donde estaba Claudia y le dijo, ¿viste? También la libertad ocupa mucho espacio. Muy bueno, muy Es un buena, cuento, Deli. se Felicitaciones. llama 3155 o El número de la tristeza y es de Liliana Bodoc. Hermoso, Excelente, hermoso. hermoso. Les vamos a proponer ahora, ya que tenemos unos 10 minutitos más, que cada uno pueda comentar o decir algo, esta experiencia de los cuentos largos, para nosotros también como narradores sostener cuentos de más de 10 minutos es todo un desafío. Y bueno, ¿cuáles fueron las sensaciones de ustedes? Si quieren comentarle algo a alguno de los cuentos, eh, para dialogar un ratito. Abran sus micrófonos y directamente.
Bueno, yo no estoy acostumbrada a contar cuentos largos, me fue muy difícil. Así que bueno, creo que vamos a emprender el camino de fogonearnos en esa tarea, ¿no? Porque es muy difícil, porque tenés que incorporar voces, posturas, sensaciones, traducir los sentimientos de los personajes, y entonces es una tarea muy desafiante. Así lo veo, así lo siento. Y bueno, a pesar de eso, que fue desafiante y bastante complicada, lo disfruté mucho y forma parte de un aprendizaje en esta tarea de narrar. Les agradezco muchísimo a ustedes por sostener un espacio y por haber tenido una idea diferente, que es la de haber convocado a contar cuentos largos. Así que felicitaciones Susi y Martita, que son muy genias las dos. Y también a los que se animaron a escuchar, porque a veces sumarse a escuchar un cuento que lleva su tiempo es un desafío. Sí, 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 tal cual. ¿Alguien más quiere comentar algo? Si un cuento está bien narrado como hicieron ustedes, nadie se da cuenta que el cuento es largo. A mí no Lo que me pasa es que costó escuchar. siempre estamos corriendo, que no, que si es de tres, que si es Sí, de cinco, cuando no más vas a de una cuatro. escuela no podés. Cuando vas a una Mm. escuela no podés porque los chicos tienen una atención mínima. Los de también. Mm. Acá Elida levantó la mano. Sí, Elida. Hola, hermosa, hermosa la puesta de esta jornada de cuentos. Un beso enorme a Ale, que la conozco, y a todas porque muy lindos cada uno de los cuentos, muy bien narrados. Me dieron ganas de volver ¿Por qué no? a las narraciones. Felicitaciones. Gracias. Moni, Ay, Chicas, divino. Realmente es un desafío contarlos tan largos y escucharlos tan largos. Pero como dijo Cristina Merino, creo que lo dijo, tan bien contados, se sostiene perfectamente la audición del cuento y han contado maravillosos cuentos. Así que felicitaciones a todas y a todos, porque por Fabián. Y bueno, y a ustedes que vuelven a desafiarse con este espacio. Me pareció maravilloso. Gracias. Es un gracias. desafío que también yo cuentos largos no cuento, así que también es algo que habría que ponérselo como propuesta. Bueno, más adelante Apla- repetimos la consigna y traemos otros cuentos largos. Vivi, sí, Ahora sí. ahora sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? hola Vivi. Eh, sí, a mí me gustó mucho y creo que fue un acierto que ustedes lo hayan anunciado en la convocatoria, ¿no? De alguna manera ahí ya, digamos, uno iba como, al menos yo, como predispuesta y bien predispuesta a escuchar cuentos largos. Ya desde eso quería como agradecerles y bueno, y tener en cuenta, ¿no? Para mí, ya desde la convocatoria, predisponer, digamos, a la escucha de un cuento largo me pareció bárbaro. Y bueno, ¿qué puedo decirles? Me encantó, me encantó. Cuentos muy duros algunos, eh, pero muy, muy, muy sentidos. Nos ha llegado a nosotros lo que transmitieron ustedes. Muchas gracias. Bueno, Gracias gracias, Vivi. Vivi. Bueno, Bueno, vamos a sí, ir a ver, cerrando. Ale, Ay, Alicita. agradecerles, chicas. Susi, Yo hermosa, puedo, yo compañera. puedo. Ah, No encuentro la manito para ahí levantar, está, para Mariquita, Ahí 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 estás. te escuchamos, ahí te escuchamos. Ahí me escuchan. No, no encuentro la manito porque entre el Meet y el Zoom se me mezcla todo y se me hace un merequetengue. Bueno, yo creo que aparte de ser un desafío, creo que es un desafío contar un cuento de un minuto como contar un cuento de Sí. 10, 15, 20, ¿no? Yo creo que... Pero aparte del desafío, de lo que significa el desafío, es peligroso. Mm. Para mí es peligroso contar un cuento largo. ¿Por qué? Porque ahí ya depende de toda
de toda la adaptación que hagas, cómo pares ese texto a la oralidad, que todos sabemos que una cosa es tenerlo acá impreso y otra cosa es plantarlo, ¿no? Que no siempre podemos respetar tal cual está el texto escrito, tenemos que hacer una muy buena adaptación y darle realmente peligroso, ¿por qué? Porque para no aburrir al que me escucha, tanto en la adaptación como en mi presentación, ¿no? Lograr mantener esas orejas así, atentas para que no caiga la atención. Así que me parece peligroso también y desde ese lugar un verdadero desafío poder mantener la atención del público. ¿No? Así que Sí, me es parece cierto. buenísimo que ustedes varíen las propuestas, riquísimo, variadísimo, divertido, hasta divertido me parece. Así que bien ahí. Gracias, Gracias, Mar. Mariquita. Y Gracias, nosotros Mariquita. también agradecerle a los que les toca narrar cada patio del oeste virtual, porque también les pedimos de cuidar el fondo, cuidar esto, y de a poco vamos como estableciendo también esa apuesta, ¿no? Que para, aunque sea virtual, poder también trabajarla, y muy de a poquito lo vamos así como Sí, logrando, y la dando. predisposición del que narra, ¿no? También es muy Gracias a los que importante. participan, sí, Claro, a los narradores que participan o que se anotan. Es importante mantener estos espacios, ya sea con pocos narradores, muchos narradores, cuentos largos, cuentos cortos. Hoy son imprescindibles mantener estos espacios de micrófono abierto. Proponemos, hacemos una propuesta nosotros de los temas como para poder decir, bueno, llevar cierta coherencia, ¿no? Pero bueno, van a haber otras novedades, van a haber otras propuestas, así que vayan anotando papel y lápiz a ver qué para el próximo patio, a ver qué sacamos de la galera. bueno, nos Sí, saluda, sí, Mariela. no. Hola, No, vos. Después de Eli. hola, Hola desde acá, Mariela, desde Uruguay. No sé, Dale, estaba dale, saludando, pero Mariela. ya que. dale, dale. No, dale, dale. Bueno, bueno, encantada. Primero, felicitaciones. Estoy entrando a ver, a todas en los distintos eventos que ustedes plantean. No soy team cuento largo, pero lo que sí tuvo hoy, me parece, es que la selección de los cuentos es clave a la hora de narrar, además que son todas, y él, que no lo conocía, Un, Fabián, un creo que lo genio. había, bueno, divino, pero me parece que en la selección de los cuentos, claro, justo seleccionaron cuentos que amo a esos autores y bueno, Cassiari, Liliana Bodó, Juan Solá, y lo hicieron maravillosamente bien. Lograron, la verdad que a mí me cuesta sostener, no solo a los niños, creo que sostener más de 5 minutos y a través de esta pantalla, realmente fue increíble. Ay, Hicieron gracias. magia hoy. Hicieron magia, atravesaron la pantalla y me tuvieron así. Ni Ay, siquiera fui a hacer el mate para no perderme la gestualidad. Imagínense para un uruguayo lo que es no hacer el mate. No, y quería eso, me gusta estar en silencio, si no participo contando que ya, este, capaz que algún día puedo te sumás. participar. Cuando quieras, este, cuando quieras. pero realmente me pareció fantástico esta propuesta. Es más, en la anterior, yo en algunos momentos me agobió el tanta cantidad de narradores y Mm. narradoras. Capaz que en esta cosa más tranqui, más larga, pero más tranqui, se puede apreciar más, inclusive, todo el proceso de trabajo que hay en preparar el cuento, que es un acto de amor y gracias, agradecida. Gracias, Muchísimas gracias, Mariela. Mariela. Deli, ¿querías hablar? Sí, en alguna medida está vinculado con lo que dijo Mariela, porque lo que yo percibí es la temática de los cuentos con una densidad y una profundidad que se pudo percibir a lo largo de la narración de cada uno, que estuvo excelente. Y como dicen todos,
como dijo Berta, creo, no importa si el cuento es largo, si está bien contado, vos podés, digamos, seguir con atención la narración. Así que me parece muy importante lo que nos transmite el cuento, ¿no? La Es verdad. temática, porque yo me imaginaba como estar frente a una pantalla con secuencias, imágenes permanentemente, ¿no? Entonces, eso se hizo muy dinámico. Felicitaciones a mis compañeros que narraron. A todos, a todos. Gracias. Bueno, Bueno, ahora hay alguien que quiere decir algo más, si no, nos despedimos y bueno, vamos a ver, la próxima propuesta se está armando y ya en septiembre empezamos con el Patio del Oeste presencial, con algunas sorpresas para diciembre, así que ya les vamos a ir contando. ya les vamos a ir contando. Cosas Bueno, que gracias. se esperan cosas. Gracias, compa. Gracias Bueno, por eso, acompañarnos. gracias a todos por acompañar, gracias a los narradores. Gracias, Gracias. Gracias. Hasta la Bye. próxima. Felicitaciones a los narradores. Bravo, Gracias, Mariquita. gracias. Gracias, Mariquita, chao. Felicitaciones a todos. Gracias.